Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces, hablando de los falsos profetas, ahora Pedro nos dice que ellos son, y usa dos figuras, como fuentes sin agua o como nubes empujadas por la tormenta. Ustedes recuerdan que hace algunos domingos usamos estos ejemplos porque son los mismos que usa Judas para mostrarnos de los hombres impíos. Pero ahora lo vamos a aplicar por el contexto a los falsos maestros. ¿Qué es una fuente sin agua? Como decíamos esa vez, es una falsa promesa. ¿Sí? Los falsos maestros generalmente ellos se presentan como una fuente, pero cuando usted llega a la fuente, usted se da cuenta que la fuente está seca, o sea, no tiene agua. Son como mala publicidad o publicidad engañosa. Te dicen, ven que aquí vas a encontrar, y cuando tú llegas no encuentras nada. Michael Green dice de este pasaje: esta es una viva descripción de la naturaleza insatisfactoria de la falsa doctrina. La persona llega allí como si fuera a encontrar una fuente y descubre lamentablemente que allí no hay agua. ¿Sí? Como un espejismo en el desierto. La persona va atravesando el desierto con mucho calor, con mucha sed, y a lo lejos ve que de pronto hay agua. Animado por la sed y la necesidad que tiene, él va a buscar agua, y cuando llega a la fuente de agua, no hay agua. Así es la falsa doctrina, y así son los falsos maestros. Hacen una promesa de que va a haber algo, pero cuando las personas llegan ahí, lamentablemente se encuentran que no hay nada. ¿Sí? Ofrecen falsas esperanzas y un falso alivio al alma sedienta. Eso hace la falsa doctrina y los falsos maestros. Ahora Pedro toma una figura negativamente que había escuchado del Señor positivamente. El Evangelio de Juan, si usted quiere leerlo, en el capítulo 7, en el verso 37, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, mire que Jesús usa esta figura del agua y de los sedientos de una manera para representarnos que Él es la fuente de agua viva, que el que viene a Él, aunque tenga sed, si Él bebe, en Él va a tener una fuente que salte para vida eterna. Y Él mismo nos explica cuál es esa fuente: el Espíritu Santo que habrían de tener los que creyesen en Él. Entonces nosotros podríamos decir por este pasaje que cuando Pedro dice que estos son fuentes sin agua, son ministerios, son obreros, son doctrinas que le manifiestan de alguna manera a las personas, que si vienen van a ser satisfechas, pero cuando las personas van a esos ministerios, siguen estas enseñanzas, acuden a estos lugares, las personas lastimosamente se encuentran con todo menos con Jesucristo. Se encuentran con toda estrategia menos con el poder del Espíritu Santo. Se encuentran con todos los métodos que nuestra generación puede tener, menos con el Evangelio poderoso que transforma los corazones. ¿Sí? Ahora, el agua en el oriente era un recurso sumamente valioso y deseable. Entonces imagínese que una persona le digan: hay una fuente de agua a 2 kilómetros, vaya. Entonces ella, en ese calor, en ese desierto, emprende su caminata a encontrar el agua, y cuando llega allí no hay nada. ¿Cuántos
asisten a una iglesia? ¿Cuántos siguen un predicador que les promete todo? Les promete bendición, les promete prosperidad, les promete sanación, liberación, restauración. Y cuando llegan, su frustración es que todo lo que le prometieron no se encuentra. Como los políticos, que en campaña prometen todo, pero cuando son elegidos no tienen nada. Así es la falsa doctrina, hermano. Y así son los falsos maestros. Unos engañadores que pretenden saciar el alma sedienta, pero no tienen la capacidad porque Cristo no está allí. Como dijo un comentarista, la esterilidad de los falsos maestros es una burla cruel para el alma sedienta, que sinceramente quiere caminar el camino de Dios. Y ahora usted súmele eso. Nosotros vivimos en un mundo, hermano, que literalmente es un desierto espiritual. ¿Cuántas personas no están buscando un refrigerio? ¿Cuántas personas no están buscando solución para sus necesidades espirituales? ¿Cuántas personas no están en depresión? ¿Cuántas personas no están en crisis económicas? ¿Cuántas personas no están en crisis familiares? ¿Cuántas personas no están buscando la identidad en algo? Entonces el anuncio folclórico, visible y atrayente de los falsos maestros se vuelve una alternativa en el desierto espiritual de este mundo. El problema es que cuando las personas llegan allí no encuentran nada. Nada verdadero, por lo menos. Nada de Cristo. Estos son, dice Pedro, fuentes sin agua. Y ahora es la siguiente descripción: y nubes empujadas por la tormenta. Ahora, cuando un sembrador, una persona que trabaja en el campo, especialmente en esas tierras donde el agua era tan necesaria, cuando ellos veían venir la nube, el corazón se llenaba de alegría, porque la necesaria agua para la cosecha iba a llegar. Pero una vez llega la nube, así como llega la nube, se va. ¿Sí? A veces aparentemente hay un espectáculo. Llega la nube y cuando las personas están esperando que, como cantamos, descienda agua del cielo, no desciende. No cae ni una gota. Las bendiciones que le prometieron no llegaron. La sanidad que le prometieron no llegó. La prosperidad que le prometieron no llegó. Ni una gota de agua cayó, hermano. Eso genera una tremenda desilusión en las personas, ¿no? Nosotros tenemos muchas personas que están desilusionadas con el cristianismo. Lastimosamente se encontraron una faceta falsa de la verdad. Lastimosamente se encontraron con promesas que no se encuentran en las Escrituras, con nubes sin agua. No son pocas, hermano, las ovejas de Cristo que desean beber agua de fuentes que nunca les van a dar agua. Lastimosamente, como decía Paul Washer, hoy en día el cristianismo se caracteriza porque las cabras son entretenidas mientras las ovejas mueren literalmente de hambre espiritual. No hay alimento. Solo hay promesas, pero cuando se espera que la nube dé agua, no da. Se va con el viento.